Buenos días, amigos de Un Minuto con las Artes. Estamos de nuevo hoy en mis conversaciones sobre teatro, sobre artes escénicas. Y hoy tengo un invitado muy particular, muy especial, a quien conozco desde que era un muchachito. Ya no es ningún muchachito, ya es un hombre bien grande, pero lo conozco desde hace ya bastante tiempo. Y con la poca edad que tiene todavía, es una de las personas que yo conozca directamente con mayor experiencia teatral. Tiene muchísima experiencia teatral, creo que ha trabajado en todo lo que puede hacer teatro. Hay algo que le quiero empezar por ahí, que es el tema que a mí me interesa, que es el de la actuación. Si él empezó en actuación, supongo que sí, por la edad en que empezó. ¿Y por qué dejaste la actuación? Es la pregunta. Es decir, ¿por qué te dedicas al teatro? Sí. En el fondo es eso, porque ¿qué es lo que te interesa el teatro? Por supuesto. Bueno, creo que fue un proceso de autodescubrimiento por la universidad, más que todo. Eso fue con Xiomara. Xiomara Moreno. Xiomara Moreno, exacto. Yo empiezo la escuela de artes siendo actor, actuando con Esquena. Yo estaba en el Hamlet, estaba formándome todavía con Nueva Era también, con Jennifer Gasperi, con Armando Álvarez en Esquena. Y bueno, en estas materias de escénicas 1, escénicas 2, cuando uno empieza a experimentar con la dirección, a mí me colocan de director porque, bueno, el que venía haciendo teatro por más tiempo y yo no quería, yo quería actuar, quería Claro. las luces. Es más, en la versión que nosotros hicimos el Halcón, yo actuaba todavía. Pero le fui encontrando como el gusto a la dirección, me fue gustando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y me di cuenta pues, cuando uno dirige, a veces se da cuenta de las carencias que tiene uno. Yo era mucho a muchos actores les pasa, a casi todos, que a veces se autoflagelan un poco con el tema de la actuación. A mí me pasaba. Y me ponía en un lugar muy inseguro. Pero la dirección me sentía mucho más cómodo, me sentía en una posición también un poco social con respecto al trato de otros. Y fue el rol en que me terminé acomodando. Seguí actuando durante un tiempo, pero poco a poco lo fui como dejando y me fui asentando en lo que es la dirección teatral. Y el primer papelito que hiciste, o primer papel que hiciste, ¿te acuerdas? Sí, ¿Qué edad claro. tenía? Échame ese cuento. Tenía 9 añitos, eso fue con el... ¿Cuánto? 9 añitos. 9 añitos, Eso imagínate. fue con Teatro Colibrí, que hacía de Morfeo, Hércules en el Olimpo, era una obra infantil. Sí, okay. Era una modalidad muy bonita porque era teatro de niños para niños. Claro. Entonces, y al final se hacía como una especie de compartir, donde nosotros salíamos y los otros niños conversaban. Era una experiencia muy, muy bonita. ¿Se recuerdas con afecto, con cariño? Sí, por supuesto, y estuve en Colibrí, yo estuve más de 10 años. Bastante. Actuando, sí, primero como tallerista y ya una vez que salí me contrataron como actor y hacía mi primer personaje pago fue Piki Poo, era un unicornio. ¿Y qué edad tenía en ese entonces? Ahí yo tenía 17 años, ya estaba en en grandecito, quinto entre año, comillas. Sí. Ya estaba en... Ok. Mira, y esa pasión por el teatro de tan joven, ¿tienes familia? ¿Tu familia es de actores o teatreros o músicos o no sé? No, mi mamá es profesora de matemática y física, mi papá tuvo un negocio familiar, nunca nada así con las artes, pero un amigo mío con el que hice teatro toda la vida, Miguel Ángel Acosta, ahorita está en España, fuimos a ver una presentación de La Hermana, que estaban presentando El Jorobado Encantado, una versión del Jorobado de Notre Dame, justamente del grupo Colibrí. Y cuando nosotros fuimos, yo voy a ser sincero, yo me enamoré perdidamente de la actriz que hacía Vale. Me enamoré perdidamente y yo dije, yo me tengo que inscribir en teatro porque... quiero conocerla a ella. Claro, pero al final uno se terminó quedando. Es muy curioso porque cuando yo trabajé con Basilio Álvarez, y él nos comentó acerca de cómo iniciar en el teatro, fue exactamente lo mismo. Él se mete en el grupo porque estaba enamorado de una chica que se iba a inscribir en el grupo de teatro y cuando él se inscribió, la chica no se inscribió y él quedó inscrito ahí en el grupo de teatro. Sí, claro. Y ahora lo que me parece muy interesante, entonces, de una manera tan romántica que entraste, tan afectiva, tan emocional, te quedaste hasta ahorita, o sea, Sí. Ahora eres profesor universitario, das clases de artes escénicas 1 y 2, das clases de arte teatro latinoamericano, o sea,
y das unas electivas que vamos a hablar de ellas, Sí. pero ¿qué te atrae tanto del teatro? O sea, podemos reflexionar sobre eso. Yo sé por qué a mí me gusta, pero yo puedo armar una pequeña reflexión por lo que a mí me gusta, ¿no? Porque me gusta Claro, ser actor, porque yo intenté ser director y no me gusta la dirección. Prefiero ser actor. Pero ok, es distinto, ¿no? Directo. claro. Tú eres tan inteligente, tienes que ser director. Bueno, yo soy actor, no director, digo yo, y ya está. Pero, ¿qué es lo que te trae del teatro? En sí el teatro. ¿Es el problema social o el problema político? ¿Qué? Sí, lo que pasa es que es una relación, bueno, la relación que uno tiene con el teatro, o al menos en mi caso, es difícil. Es Ujú. difícil porque no es sustentable y a veces uno se siente y se pregunta, bueno, en verdad yo estoy haciendo esto y se aleja, pero lo que me di cuenta es que de todas las veces que me he alejado en el teatro, siempre termino volviendo. He pasado por hiatos, he pasado por Sí, momentos donde me dedico a otra cosa. Hubo un momento muy difícil, que eso fue cuando el mayor tiempo que pasé alejado del teatro, fue en 2019. Yo hicimos una obra, una versión de Corazón de la Torre en ok. el Teatro X, que estuvo Mario Becerra, Agustín Zapata, un montón de gente, súper, súper, súper bueno, un montaje muy bonito. Pero cuando terminamos la temporada habíamos hecho $30 en total. Apenas. Apenas $30 entre todos. No es que, bueno, cada uno hizo, no, apenas habíamos hecho 30. Y yo en ese momento me había graduado de bartender para trabajar de otra cosa, para poder sustentarme. Y me habían invitado a un festival y había hecho como 10 veces más en un fin de semana. Y ese fue mi gran desencuentro en aquella época. Pero cuando me alejé del teatro me di cuenta que no era lo mismo. Me dediqué a la parte académica, seguí, por supuesto, vinculado, dando clases, pero sentía que faltaba algo, sentía que algo no estaba bien y por eso justamente fue que yo decidí montar Historia de una escalera, porque Ok. me sentía como estos personajes, atrapado en un espacio en donde el tiempo pasa y no te das cuenta. Y en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, pasaron 4 años, en mi caso. En lo de los personajes pasaron 20 y después 10 y después, bueno, esa cantidad de generaciones que van pasando. Pero me di cuenta que el teatro es lo mío, así duela, así sea difícil, es lo que te llama. Sí, claro. Estábamos hablando del teatro práctica, porque también te dedicaste, entonces, a pesar Ujú. de que no hacías teatro práctico, también te dedicaste a la academia. ¿Te interesa el estudio académico? ¿Te Sí, interesa? Dime, hablemos de esos temas que te... sí, eso también es un Yo fui proceso. académico 30 años, así que... Sí, no, por supuesto. Fue un proceso también de autodescubrimiento, porque cuando yo empiezo en la universidad, yo empiezo bueno, voy a estudiar un poquito de teoría teatral para aplicarlo a la praxis. Claro. Nunca pensé en dedicarme ni a la investigación, ni a estudiar una maestría, nunca, no era mi idea. Pero me di cuenta en la escuela de artes, con muchos profesores, como fue su caso, que había una pasión no solamente por la praxis, sino también por la teoría, por la historia, por el reflexionar acerca de todo esto, que a mí me generó un gusto muy particular. Y no me di cuenta sino hasta mucho tiempo después. Durante los primeros años de la carrera yo no era el mejor estudiante, para Me nada. acuerdo bien de ti los Sí, primeros años. solía faltar a veces a clases, una clase a las 7 de la mañana, no quería. Pero con el tiempo en la universidad me fui acoplando más y me fui dando cuenta que en verdad me apasionaba y que cuando tenía que leer un texto ya no era, bueno, tengo que leer un texto, es, mira, ¿qué me mandaron? Qué fino. Y ese gusto terminó desembocando en, bueno, disfruté mucho hacer mi tesis, cambié de tema como 3 veces porque cada vez me apasionaba, cada año me apasionaba un tema distinto, entonces iba cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Y salió la oportunidad de la maestría y me inscribo y lo disfruto muchísimo más. Entonces, para mí es una cuestión de gusto y una cuestión un poco lúdica, ¿no? El origen del teatro es lúdico, viene de los ditirambos, del disfrute, y creo que eso se mantiene tanto en la praxis como en la investigación. Sí, yo también creo bastante en la cosa del juego, el teatro, Ujú, el juego teatral, en inglés dicen play, ujú, justamente al teatro to play, vamos a hacer teatro to play, y creo mucho en eso, creo sí. que a mí por lo menos siempre me ha traído esa idea de reflexionar en la práctica, Ujú, haciendo cosas en el juego, que le despierta a uno el juego, a mí como actor, el ujú. juego corporal, pero también el juego intelectual. Sí, O por sea, las supuesto. dos cosas. Al director se le despierta más lo intelectual, me parece a mí.
Digo, no sé, pregunto. Te Sí, pregunto. depende también del director, porque ahorita, bueno, ahorita vivimos una época que es una diversidad estética plena a Sí, nivel de claro. creación Sí, sí, artística. en todo, Entonces, no sí, solamente en teatro, en cualquier cosa. ya nos alejamos un poco de ese tema de los movimientos y de los grupos, incluso ya de las fronteras geográficas, y ya hay pues, cada forma de crear como personas creando. Y en mi caso, yo siempre he querido que el teatro sea una práctica de disfrute y quiero que mis actores disfruten en escena y disfruten estar en los ensayos. Disfrutar también forma parte del reto, no es solamente, bueno, hagamos esto porque nos gusta, sino un reto, es un juego al final y disfrutar forma parte de eso. Los mismos actores, a mí me encantan los montajes, para mí también es un proceso lúdico y intelectual, por supuesto, pero es intelectual cuando uno piensa y está alejado del ensayo. Cuando empieza el ensayo siento que es más del juego del momento. De lo que está pasando ahí, cómo vamos resolviendo. Exactamente. Y he tenido la fortuna de que todos los elencos con los que he trabajado son personas muy involucradas, muy disciplinadas también, y siempre vienen y proponen y crean y quieren y buscan y proponen un cambio y quieren esto. Entonces se vuelve un proceso muy maleable, muy entre todos. Bueno, yo soy de los que cree que una obra de teatro no es la visión única del director, es la visión de todas las personas que están creando ahí, porque todos ahí están poniendo de su parte. Yo pensar que una obra de teatro es simplemente la visión que una persona, o que yo, en mi caso de dirigir, es lo que tiene de la obra, me parece cerrarlo. Claro. Cambio 10, 15, 20, o en el caso de la escalera, que éramos 30 personas en ese montaje, todos pusimos nuestro gramo de arena. Y además le da algo al teatro que a mí me parece indispensable, que es una calidad humana. No es solamente el pensamiento, no es solamente la acción, es también una calidad humana que hace sentir al público formar parte de eso. Y hay actores que lo tienen. Ahorita estábamos hablando un poco de Gladys Seco. Gladys es una actriz que tiene eso. Tú la ves en escena y no necesariamente tienes que comprender todo lo que está sucediendo, pero al tú verla, tú sabes qué es lo que está pasando. Y eso te asienta en el momento. Sí, me gustaría conversar justamente esa relación con los actores, ¿no? Que participas entonces con ellos Ujú. y trabajas desde, pregunto, ¿trabajas desde lo que ellos te van proponiendo? Claro, tú vienes con tu idea y con Sí, tus conceptos y tu teoría, pero trabajas de lo que ellos te van proponiendo. Juegan a la improvisación al principio. sí, muchísimo. Juega mucho la improvisación, entonces. Sí, yo lo que hago normalmente es, bueno, antes del primer ensayo, yo hago todo mi esquema, mis análisis, toda la parte académica de lo que es el montaje y lo que yo me imagino. Y al momento de la primera lectura, vamos probando, vamos viendo cosas, vamos, qué entiende cada actor de los personajes, de las escenas, de la obra en general, cuál es el discurso que les evoca. Y a partir de ahí vamos viendo. Y además funciona también un poco el tema de la improvisación con el reto. Ok. Una escena siempre tiene que tener un conflicto. Si dos personajes están en un lugar y están interactuando, es por un conflicto. No necesariamente contrario, pero hay algo que tiene que estar sucediendo ahí porque si el autor o el director quiere que eso se vea, es por algo, porque algo está pasando ahí, no es simplemente mostrar una información. Entonces, eso le da a los actores ok, ¿por qué estoy aquí? Es la primera pregunta. ¿Y por qué estoy con el otro? ¿Y cuál es mi objetivo y cuál es el objetivo del otro? Y si viene de parte de un conflicto, existe como una especie de competencia, claro, totalmente deportiva. Nadie está buscando ni opacar al otro. Eso yo jamás lo he vivido con mis actores. No Nunca he vivido un actor que trate de opacar a otro. vanidosos actores no te han tocado. Ah, No, nunca me ha tocado, gracias a Dios. Me gracias han a tocado Dios, sí. actores muy humildes, que ojo, no significa que ellos también quieran brillar y que ellos Claro. también quieran mostrarse, pero siempre con esa deportividad de estamos en una escena los dos y yo te evoco a ser mejor y tú me evocas a ser mejor a mí y ahí estamos los dos en una cuestión. Y también el saber perder. Hay escenas en las que lamentablemente a veces un personaje pierde. Sí, Y eso a veces es rudo de admitirlo porque uno defiende su, al menos a mí como actor me pasaba, yo defendía a mis personajes y quería verlos triunfar y verlos crecer, pero a veces el texto dice que pierdes y tienes que perder para que funcione. bueno, y además tú tocas, Wojciech Sí, no es una pieza de grandes triunfadores, por decir, usar esos términos. Wojciech es sí, una tremenda pieza, pero es una sí, pieza bien compleja y bien fuerte. sí. Que te iba a preguntar, ¿cómo me divierto yo con una pieza como Wojciech?
Sí. La por pregunta que supuesto. te hago como actor, ¿cómo me divierto yo en una pieza como esta? A menos que ¿Cómo sea el te capitán que diviertes? No, por lo supuesto. domina todo, Si eres el el capitán, malo, si eres el capitán o el doctor, tú disfrutas y disfrutas del sufrimiento de este pobre pobre hombre el y al Bojack. final lo ves muerto y te ríes o al final Sí, lo ves todo desesperado y anotas todas sus cosas. sí, sí, sí. Pero en Pero, el no, caso, pero es una pieza que no es fácil, no, ni no es siquiera para fácil. el capitán ni para una pieza que No, necesita una atmósfera muy, muy cruda, ¿ves? sí. Muy, muy cruda. Sí, bueno, yo tuve la fortuna de que para Wojciech, el que interpretó Wojciech fue Abilio Torres, Ajá. que es un actor con el que nunca había trabajado, pero habíamos interactuado un par de veces, él me había hecho una entrevista, yo quedé muy a gusto con la entrevista que él me hizo, y era un actor pues, muy humilde, muy humano, y cuando fue la aproximación de su personaje, evidentemente es difícil, porque ese personaje sufre mucho. Sí, Y no es simplemente llegas y sufres, es llegas y sufres y vuelves a sufrir. Y el mismo Wojciech se autoflagela con ciertas cosas para hacerse pasar como una especie no sé, de purgatorio para expiarse de sus pecados. Es una obra muy difícil también para Marie. Marie que claro, tiene María, que sí. traicionar y entender que la traición no forma parte de un acto de hacer daño, sino de un acto también de que a veces uno tiene que buscar lo que quiere y entender que era lo que quería y no es, bueno, yo estoy haciendo esto porque el texto me dice que haga esto, o yo estoy haciendo esto porque yo soy mala. No, yo estoy haciendo esto porque hay unas razones por las cuales hace esto. ¿Que afectan a las otras personas? Claro, todos hacemos acciones que terminan afectando al otro y tenemos que entenderlas, justificarlas o arrepentirnos. Y a partir de ahí, en ese juego, fue que se empezó a abocar esto. Abilio, fíjate, yo tuve una entrevista con Abilio que a mí me dejó muy grato, me dio mucho sentimiento. Fue en una emoción cuando estábamos saliendo. Yo le agradezco porque él tuvo palabras muy bonitas para mí en la entrevista y le doy las gracias. Y él me dice, no, no, gracias a ti, porque de verdad con Wojciech aprendí a quererme yo a mí mismo. En el camino de sufrimiento de Wojciech, Abilio entendió parte de lo que es un amor propio que él consiguió gracias al montaje de la obra. Entonces me dice, estoy haciendo más ejercicio, ahorita tengo que salir a ensayo, y yo no es como, bueno, salgo a ensayo y estoy 8 horas afuera y no comí porque, bueno, no estuve pendiente, no, estoy pendiente de hacer mis comidas antes, llevármelas. Y yo creo que eso forma parte de lo que es la diversión y el por qué hacemos el teatro. O sea, el teatro te tiene que abocar algo a ti como persona, no solamente lo que dice el texto. Yo a mis estudiantes, justamente cuando doy la clase de El Labrador de Bohemia, que es una obra del medioevo tardío, que habla de un campesino que tiene una discusión con la muerte acerca de por qué murió su esposa. Claro. Y la muerte le dice que es una fuerza natural y es como un diálogo filosófico acerca de eso, con la presencia de esto de la moralidad de la iglesia. Claro, yo no estoy casado, yo no soy un campesino del medioevo y yo no he sufrido la muerte de una esposa. Entonces, ¿cómo me asemejo yo a esto? Evidentemente no de la misma forma que el campesino, pero justamente cuando yo doy esa clase viene el aniversario de la muerte de mi hermano. Entonces, si a mí yo leo esa obra y no me evoca esa cuestión personal, algo yo estoy haciendo mal con la aproximación. Yo no me estoy dejando permear por lo que me está diciendo. Okay. No necesariamente te habla de la muerte de una esposa, te habla de la muerte. Y cualquier persona que ha perdido a alguien se pregunta el por qué. ¿Por qué esta persona? ¿Por qué no otra? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué? Y esas son las preguntas que a ti te evocan. Entonces, yo siempre me he diferido mucho con el actor que dice, tengo que hacer exactamente lo que dice el texto. A mí me gusta que el actor traiga su vida y lo muestre mediante lo que está pasando con el texto. Que use el texto como una excusa Sí, claro, para botar otras cosas, sí, sacar claro, otras cosas. claro, y forma parte del juego. Okay. Ahí tocamos un tema que creo que te interesa, teatro y verdad. Uh-huh. Teatro y verdad, ¿qué relación hay ahí? Porque el teatro es farsa, el teatro, Uh-huh. y a veces cuando es farsa es encantadoramente farsa. Uh-huh. Y uno cuanto más artificio ve en el teatro, muchas veces más verdad encuentran, no sé, a mí me ha pasado eso, y digo, aquí es puro artificio, pero de repente, ¡buah! Como que llega un sitio verdadero, hablemos un poco de eso, esa relación teatro y verdad, porque suena así de hacer un naturalismo puro en el teatro, y el teatro naturalista no siempre es el más verdadero, digo yo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, eso parte de la materia que estoy impartiendo justamente ahorita, que es el teatro y la verdad. Eso surgió de una reflexión que yo tuve en una clase
estábamos hablando del teatro latinoamericano y de cómo el teatro latinoamericano utiliza mucho el juego o un juego para poder proponer ciertas reglas pues, totalmente maravillosas, imposibles, pero que mediante eso se nos asoma una verdad. Entonces es la verdad asomada mediante una mentira, lo mismo que es el teatro. El teatro nos dice verdades, pero no nos los dice mediante una verdad, sino mediante una fábula, un mito, una historia, algo inventado, algo que no sucede. Yo veo Wojciech y evidentemente yo no estoy viendo un hombre que se vuelve loco y asesina a su mujer. Yo estoy viendo una obra de teatro y sé que él es un actor y sé que él es una actriz, pero esa interacción y ese juego me está a mí diciendo una verdad mía, que encuentro yo mediante la función. Y entonces yo empiezo a reflexionar mediante esta idea y la dualidad de lo que es el teatro, y surge esta materia. Entonces leo libros como Susan Batson tiene uno que se llama The Truth, donde ella hace una revisión acerca del método estadounidense que parte del primer espacio de Stanislavski, que va para Estados Unidos y evoluciona a otra cosa. Y ella reflexiona acerca de esto llamando el libro The Truth. Entonces yo digo, nosotros estamos tan obsesionados buscando la verdad, que a veces nos olvidamos que la verdad siempre está. Lo que nosotros hacemos para llegar a eso es la mentira. Y la mentira es lo que nos va a permitir también entenderlo. Nosotros también en la materia lo analizamos un poco desde el punto de vista del consciente y del subconsciente. A veces nosotros soñamos cosas que no comprendemos, cosas que no tienen ningún tipo de sentido, pero es nuestro subconsciente tratando de ocultarnos verdades porque quizás no las podemos manejar. Eso a mí me parece muy teatral eso. Mira, y te pregunto algo muy concreto entonces. ¿Cómo trabajas la verdad dirigiendo a los actores? Porque los actores mentimos mucho y jugamos muchísimo a decir que estamos diciendo la verdad y no estamos diciendo nada de la verdad. Nos pasa. Entonces, ¿cómo le trabajas tú? ¿La intuyes o trabajas desde la intuición o le trabajas justamente la palabra, el trabajo con la imagen? No sé, ¿cómo le trabajas que él busque la verdad? Porque es un trabajo. Sí, claro. En un principio suele ser muy técnico. Los primeros ensayos son lecturas, técnicas y tal. Eso suele como que sentar las bases de lo que va a ser pues, la representación, aunque todo eso siempre está suscrito a cambio. Claro. Pero con los ensayos, en especial como a mí me gusta llevar los ensayos, se produce como una especie de intimidad del elenco, del director, incluso de los otros creadores, vestuario, maquillaje. Ellos suelen asistir mucho a los ensayos y se forma como un grupo en donde nosotros compartimos cosas. Evidentemente, yo no puedo obligar a un actor a compartir su vida y tampoco es la idea. No es la idea que tú llegues aquí, me cuentes los problemas o les cuentes a todo el mundo los problemas y mediante eso lo veas. Pero íntimamente, una fibra te tiene que estar tocando. Y mediante te toque esa fibra y tú seas honesto con esa fibra, se va a conseguir algo. A mí me gusta un ejemplo de la música. Tú sabes cuando hay una nota que está afinada, yo que no tengo cero oído musical, cero. Pero cuando algo está afinado hay como una especie de vibración. Hay mucha música también. Sí, por supuesto. Pero cuando algo está afinado hay como una especie de vibración agradable. Cuando algo desafina, aunque tú no sepas de música, tú sabes que algo no está bien, por pura intuición. Y cuando algo está afinado, vibra. Yo tengo la creencia de que en el teatro sucede lo mismo. Exactamente. Ahí está la música del teatro. El teatro tiene una musicalidad que uno dice, ya va, que algo no está funcionando, me parece a mí también. Sí, y cuando un actor es sincero, el público le vibra y conecta automáticamente. El ejemplo que da ahorita de Gladys, hay muchos montajes donde se encuentra eso. Yo tuve una experiencia muy grata hace poquito con El Malentendido, que dirige Jesús Orsini, y está Francis Romero. Y cuando tú veías a Francis Romero en escena y ella hablaba, tú entendías todo, porque eso que ella decía vibraba y comprendías absolutamente. Así no estuviera, el personaje miente mucho y el personaje mintiendo, tú entendías la verdad. Y podías entender incluso la verdad de Francis Romero, evidentemente, no lo que le pasa en su vida, pero sí entiendes que hay algo que está tocando ahí, que es genuino. Y dentro de eso genuino viene Es que de eso viene el teatro. El teatro viene de los ditirambos cuando se evoluciona en esta práctica de empezar a decirse cosas con una máscara, burlándose del otro, pero eran verdades. Pero entonces trabaja fundamentalmente el texto, el texto no, la palabra, el decir. ¿Es lo que trabaja fundamentalmente o también trabaja
no sé, el movimiento, la acción, Bueno, o la palabra la pones de lado y trabajas otra cosa, la emotividad, no sé, metodología, te estoy sí, por hablando del supuesto, por método supuesto. teatral. Es que el método es algo que va evolucionando. El Ujú. montaje de Historia de una escalera, que fue en Ajá. 2024, Fue- fue muy distinto al de Voice, que fue 2025. Y es porque uno, todavía puedo llamarme joven director porque participé en el festival, entonces todavía puedo llamarme joven director. Es un proceso de autodescubrimiento también de proceso. Eso lo vi mucho cuando vi clases con Yuma de dirección teatral, en donde él me Yo hizo María del trabajar. taller experimental de teatro. Sí, sí. Y él me hizo trabajar mucho el tema de la precisión, porque a veces en la obsesión de uno de querer encontrar lo genuino y de querer que todo funcione como un general, a veces lo preciso, pues evidentemente uno lo descuida. Y él me decía, en la precisión también está la verdad. En la precisión es que de repente tú puedes conseguir ese nervio y trabajando eso con Yuma, claro, vuelvo y repito, uno está en un proceso de constante autodescubrimiento. Eh, y tiene que ver un poco con todo. Para mí la voz la trabajo mucho porque me parece el principal del actor. Muchas veces las escenas, cuando yo siento que no funcionan, no las veo. Trato de cerrar los ojos y no ver y escuchar para ver en dónde está la costura. Esa música, Ujú. esa es música. Muy Sí eres musical. músico, sí tienes oído musical. Claro, pero no veo musical Eso es técnico. músico, eso es música. Cerrar los ojos Sí. y escuchar a los actores, me parece Sí, precioso eso. Sí. sí, claro, claro. Y entonces uno a veces tiene que trabajar simplemente eso y hacerlo uno y otra vez hasta que suene. Y una vez que suene, cuando tú abres los ojos, el cuerpo entiende. Cuando la voz está y es sincero, el cuerpo entiende. Y lo que sucede en escena fluye con mucha más rapidez. La creatividad está ahí en el actor, entonces, y en el director en saber oír, pregunto. Sí, por supuesto. A mí me parece que el director es el que tiene que escuchar y el que tiene que condensar. O sea, el director evidentemente también es un creador, pero el director no está ahí para crear desde cero, para crear desde cero hasta el actor. Porque el teatro existe, puede haber teatro sin director, puede haber teatro sin iluminación, puede haber teatro sin vestuario, perdón a mi iluminador y a mi vestuarista, pero es así. Pero lo que no puede existir es un teatro sin actor. Eso es Imposible. imposible. Entonces, la acción primaria y el nacimiento del teatro tiene que partir del actor. Y ya a partir de ahí nosotros nos encargamos de que eso se universalice a algo comprendible y pues entendible para todos. Hay crisis siempre en el teatro. Sí, por Eso supuesto. lo dice Xiomara, lo digo por Sí, Xiomara, es una de las tesis de Xiomara. Si sí, no hay crisis en un montaje, no hay funciones. sí. Eso me viene a la mente porque la materia que yo voy a dar el semestre Yo que no sé. viene se llama la crisis y la creatividad. Y se trata de tratar de ver a la crisis no como un obstáculo de la creatividad, sino más bien como un motor. Muchas veces nos encontramos con crisis, ya sea sociales, políticas, económicas, individuales, que más allá de frenar la creatividad, la promueven. ¿Qué sería de la poesía si no existiera el desamor? ¿Qué existiría, qué sería, no sé, del teatro si nunca hubiera una crisis, si nunca hubiese habido una crisis política? Es algo que va de la mano. Y dentro de eso, creo que es importante el proceso de autodescubrimiento y de qué es lo que está sucediendo a uno. Tiene que ver el tema de la verdad y la crisis real de uno con lo que uno muestra en escena. Y el teatro, claro, siempre está en crisis. No me acuerdo, creo que fue Arthur Miller el que dijo que el teatro es un arte que siempre está condenado a estar moribundo. No Siempre. muere, pero siempre está moribundo. Se habla de la crisis del teatro, por lo menos el teatro contemporáneo, desde los años 20 del siglo XX. Desde Ujú. entonces se está hablando de la crisis del teatro, al menos, y creo que en el romanticismo también se ha hablado. Sí, Así que claro, siempre ha habido siempre se ha hablado de un... la crisis teatral, la crisis del teatro. Yo siempre he visto como una especie de bipartidismo en el arte, en donde nos vamos a lo conservador y a retomar los roles del pasado, y ahorita nos vamos a innovar y olvidamos todo lo del pasado. Y años después nos volvemos a retomar el pasado y estamos como en un vaivén, pero que esas mismas crisis terminan alimentando, ¿no? Lo que va a ser, por ejemplo, la pandemia. La pandemia nos trajo una conversación muy incómoda, que es el encuentro entre el teatro y la tecnología.
Tú antes de pandemia hablabas de teatro por medio de televisión, o sea, una obra de teatro Ensayar grabada, por Zoom, y ¿qué era, era eso? era algo imposible. O O incluso ver una obra de teatro grabada era una conversación incómoda, algo que no se puede hacer. Pero después de pandemia nos dimos cuenta que de repente sí. Por supuesto, tiene sus limitaciones, tiene sus cosas, pero y sus nuevas exigencias. en sus nuevas exigencias, pero evidentemente era una conversación que había que tener, se tuvo y se implementó. La utilización por ejemplo, de proyecciones. Hace 10, 20 años las proyecciones era vista un poquito como, no, ¿para qué? Y hoy en día se está experimentando mucho con incluso escenografías hechas a partir de proyección y muchas cosas que están innovando. Al final, muchas veces el teatro se opone a la crisis tecnológica, pero se termina adaptando. No tuvimos nosotros un problema con la electricidad y las luces. No, que las luces de gas dan un ambiente, que las luces de electricidad no. Y tardamos como 30 años en adoptar las luces de luz y no hay un teatro que yo conozca que utilice todavía luces de gas. Entonces, esa crisis siempre termina aportando. Si te iba a preguntar algo y se me fue la idea, pero la tenía aquí en la cabeza ahorita y se me fue. Era sobre la crisis, sobre la crisis. Ah, no, sí, ya. Entonces, por lo que hemos conversado hasta ahora, me parece que hay un punto importante en lo que te interesa a ti en el teatro, que es como la autogestión interior, por llamarlo de alguna manera, como una necesidad de indagar que tú necesitas como director, como teatrero, pero también se los pide a los actores o a los que trabajan contigo como una indagación interior sobre la existencia, sobre el momento que estamos, por donde estamos, por donde vamos, sobre la vivencia. Y sin eso no habría teatro. Sí, por Podría supuesto. decir, resumirlo así. Sí, para mí hay una cuestión, un carácter existencial que tiene el teatro, incluso desde su creación, desde antes que existiera el existencialismo, ya nosotros nos estábamos preguntando estas cosas y el teatro siempre ha estado permeado de eso. Y en mi opinión tiene que tenerlo, o al menos en mi teatro debe tenerlo. A mí me gusta que un actor llegue, pues, y que mediante las obras de teatro pueda examinar su vida, su existencia, sus relaciones, sus cosas. Así como evidentemente con la presentación uno quiere que el público lo haga, pero el teatro no comienza con la presentación, comienza desde mucho antes, desde los ensayos, desde reuniones, desde conversaciones, y ya a partir de ahí tiene que tener este carácter pues existencial de la búsqueda del ser, la búsqueda del yo. Evidentemente es muy distinto que yo hable con un actor y le diga, bueno, interpreta este personaje, a que yo hable con otro. Tiene que ser distinto, no puede ser lo mismo. Entonces, la verdad no está centrada únicamente en el personaje, sino también en la persona que lo interpreta. Ole, me gusta mucho esa reflexión que acaba de hacer Ignacio. Sí, lo que me viene ahora es justamente ese punto. Entonces, el teatro siempre es un medio para otra cosa, pregunto yo. Y no lo digo en sentido religioso, pero casi religioso, de alguna manera, pero que también viene de una tradición religiosa Sí, por originalmente. supuesto. Ya nos olvidamos de lo religioso, ahora hacemos teatro autónomo, la libertad de pensamiento y toda la política de la modernidad y toda la inteligencia de la modernidad, pero el teatro sigue siendo una mediación para otra cosa y sobre Sí. todo para algo social, me parece. Sí, Por lo por que está hablando. supuesto. Es muy Y no ritual. hablo de política, sino No. de una circunstancia anímica social. Claro, aunque también tiene una relación muy cercana en su origen con la política. Muchísimo. En- Pero para no cerrarnos Pero ahí, digo yo. sí, por supuesto, hay un carácter ritual del teatro que te lo evoca, te lo pide. Eso que hacen muchos actores de me estoy metiendo en personaje, metiéndote en personaje, es algo muy ritual, que ya automáticamente estás poniendo por arriba de tu ser, no solamente la práctica teatral, no es imitación, es actuación, es... sí, evoca algo muchísimo más grande. Ahora, explicarlo es difícil. Sí, es difícil. Es difícil. Pero la pregunta que te hice era para que llegáramos más o menos a esta conversación al principio. Sí, por Porque el supuesto. teatro, creo que más o menos estamos tocando eso, ¿no?
Mira, Ignacio, ha sido un placer conversar contigo, la verdad. Yo podría seguir un rato más, pero bueno, yo creo que hemos llegado a un punto, como dices tú, ya más difícil de indagar para allá abajo. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que tomarnos algo juntos más bien para Por conversar con más supuesto, tranquilidad, por supuesto, me encantaría. Bueno, para para mí, seguir. Pero ha sido un honor, un placer inmenso conversar contigo y qué bueno que estés trabajando tanto y estando tan vivo en el teatro que, como dijiste también en un momento, es muy difícil mantenerse en esto. Yo me mantuve haciendo teatro toda la vida sin abandonar lo académico. Yo hice mis cosas paralelas siempre. Y siempre decía, tienes que escoger una. Nunca escogí ninguna de las dos y las hice las dos siempre. Así que ya estoy jubilado y nada más me quedo aquí al teatro, pero bueno. pero también Aquí estoy trabajando, exacto, aquí estoy trabajando. esto es algo académico. Y no, profesor, el honor Esto es académico. es todo mío y además me hace recordar sus clases en la universidad, que yo ahora basta más no poder ir. Y bueno, formó parte de ese proceso de autodescubrimiento acerca de lo que en verdad uno quiere, ¿no? Fíjate que estamos hablando del autodescubrimiento mediante el teatro, pero mediante las clases también sucedía. Sí, sí, sí. Yo creo que también o sea, dar clases es muy rico. Sí, Para mí es mucho como hacer un poquito de es muy actor, a veces teatral. lo siento. Sí, es Sí. muy O sea, teatral. dar clases y exponerse en clases, claro, más yo, sin personaje, Ujú. un personaje. Pero bueno, ve, ya empezamos con otro tema, mejor lo cerramos aquí. Sí. Muchísimas gracias por escucharnos a don Ignacio y a mí en esta conversación. Nos vemos la próxima filmación. Gracias.